Se está compartiendo toda la pantalla, jóvenes, ¿se ve? Sí, doctor. Ya. Vamos a empezar con ah, la clase del día de hoy. Vamos a hablar sobre la semiología de los síndromes dérmicos. Ya, ustedes pueden ver y apreciar que aquí en la foto, ¿no? Que son lesiones dérmicas que son diferentes a las que ustedes han estudiado. Son diferentes, por ejemplo, a las máculas, que son, pueden ser de diferente tipo, ¿no? Acrómicas, hipercrómicas, eritematosas, purpúrea, como se da en los pacientes que tienen disminución del tiempo de protonina, como se da en los pacientes cirróticos, ¿no? También tienes algunas lesiones sólidas, como pápulas, nódulos, tumores, ronchas, o tal vez las lesiones líquidas, vesícula, pústulas, ampollas. Entonces, son totalmente diferentes. Entonces, muchas de las patologías dérmicas que vamos a hablar empiezan así como la de ustedes, ¿no? O una lesión dérmica pequeña, puede ser una vesícula, una mácula, que se va incrementando, a veces no le tomamos importancia. El problema es que, la causa es todavía no aún bien conocida, porque hay varias formas ya demostradas que pueden producir las lesiones dérmicas. Estamos hablando del eritema multiforme, ¿no? Esta eritema multiforme es una enfermedad de la piel que no solamente compromete esta, sino también las mucosas y que tiene una serie de manifestaciones. Empiezan con lesiones eritematosas, lesiones vesiculoampollares erosivas, ¿no? Que no solamente compromete piel, puede comprometer todas las mucosas, oral, conjuntival, ¿no? La- las, eh, las mucosas de los órganos genitales, etcétera. Como ya dije inicialmente, la etiología es muy variable, ¿no? Y va desde una causa traumática o química, una lesión por contacto, hasta una lesión autoinmune. Este edema multiforme es una enfermedad aguda de piel y mucosas de causa inmunológica que puede comportarse en forma aguda, pero con tendencia a ser crónica. Se autolimita en las formas de eritema multiforme leve a 4 semanas. Entonces, la principal lesión son lesiones cutáneas eritemobulosas, ¿no? De varios tipos y o lesiones mucosas pluriorificiales de tipo vesículo ampoller a nivel de la cavidad oral y la piel. Entonces, para hacer la clasificación, tenemos que el eritema multiforme puede ser dividido en un eritema multiforme menor o recurrente y el eritema multiforme mayor. El eritema multiforme mayor tiene dos representantes, el síndrome de Steven-Johnson y el síndrome de Lyell o necrólisis epidérmica tóxica. Y vamos a hablar un poquito de las características epidemiológicas del eritema multiforme. Tiene una predilección, ¿no?, por la segunda a tercera década de vida, ¿no? Tiene una incidencia de 0,8 a 6 por millón al año. Predomina en el sexo masculino en una relación de 3 a 2 o 2 a 1. Su etiología aún es desconocida. En muchos casos se vincula a infecciones virales, por ejemplo, el herpes simple. También se ha demostrado. ¿Y esto por qué? Porque se ha demostrado por una reacción de polimerasa de cadena, llamada PCR, la presencia del ácido desoxirribonucleico del virus de herpes en las lesiones de la piel, y también se ha hallado el ácido desoxirribonucleico viral en las células epiteliales por método de hibridación in situ. Se ha descrito también factores desencadenantes de la infección por el microplasma neumonía y también la ingesta de fármacos. Entonces, aquí un cuadro en donde podemos ver un gran número de desencadenantes. Tienes, por ejemplo, desencadenantes como, por ejemplo,
el virus que produce inmunodeficiencia adquirida, adenovirus, el virus de Epstein-Barr, la hepatitis A, B, C, herpes simple 1, herpes simple 2, herpes zóster, influenza, linfogranuloma venéreo, parotiditis, el famoso virus que produce las paperas, conocido a nivel de la comunidad, también infecciones bacterianas como por ejemplo las producidas por el estococo beta hemolítico, brucelosis, difteria, micobacteria, ¿no? Micoplasma neumonía, fiebre tifoidea, hongos también, histoplasmosis, coccidioidomicosis y algunos parásitos como los que producen la malaria y la tricomoniasis. También los fármacos, ¿no? Entonces, no sabemos quién de nosotros es alérgico a un fármaco hasta que nosotros nos ponemos en contacto con él, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen gota reciben por primera vez halopurinol y comienzan a presentar lesiones dérmicas de diferentes tipos, ¿no? Eritematobulosas a nivel de la piel. Entonces, puede ser el inicio de un eritema multiforme. Por ejemplo, también aquellos que utilizan barbitúricos, carbamazepina, que es un anticonvulsivante, una cefalosporina, que puede ser de primera, segunda y tercera generación, con rimoxazol. Miren, los antiinflamatorios que normalmente nos colocamos cuando tenemos un golpe, por ejemplo, el diclofenaco, ketoprofeno, naproxeno, piroxicam, tenoxicam, también ibuprofeno. Cuando estamos en contacto, podemos hacer lesiones dérmicas y puede ser el inicio de una eritema multiforme también. Por ejemplo, los otros anticonvulsivantes como la fenitoína, ¿no? El fenobarbital, antibióticos como la penicilina, ¿no? O, por ejemplo, la rifampicina, que es un medicamento que se utiliza en los pacientes que tienen tuberculosis. Ha habido bastantes pacientes que han hecho eritema multiforme, eritema síndrome Steven-Johnson, ¿no? Pacientes que son BK positivo y que se le inicia el tratamiento con los 4 medicamentos antituberculosos, rifampicina, piracinamida, etambutol, ¿no? Y hacen lesiones dérmicas. Entonces, también se han publicado casos en que este eritema multiforme tiene que ver con la progesterona endógena, ¿no? También, entonces, esto se ha visto en casos, ¿no?, de reacciones a las píldoras anticonceptivas. En otras partes, la fotodistribución de las lesiones o aumento de la densidad y confluencia de estas lesiones en zonas expuestas de la piel al sol, ¿no? Se ha escrito como un fenómeno no similar al que se ve en el lupus eritematoso. Entonces, también hay que tener en cuenta esto. Entonces, hay varios tipos de formas de cómo se puede iniciar el eritema multiforme. Entonces, son debidas a una reacción de hipersensibilidad a un antígeno, ¿no? Especialmente antimicrobianos o otros fármacos. Puede ser también como consecuencia de una reacción tipo 3 mediada por inmunocomplejos que provocaría una vasculitis y secundariamente una necrosis isquémica del epitelio. Otras se tratan de una reacción tipo 4 mediada por células linfocitos del tipo T, que producen la necrosis en mayor o en menor grado de las células epidérmicas. También la epidermis sufre una reacción citotóxica en la que los fármacos ocasionan una reacción. Algunos de sus metabolitos se unen a proteínas de membrana de los queratinocitos, convirtiéndolos en blanco del ataque celular. Se ha visto que tiene relación también con la apoptosis, que es una muerte celular programada, ¿no? Y el mecanismo por el cual se induce la muerte de algún tipo de lesiones. Y otras que está ligado también al antígeno leucocitario de histocompatibilidad tipo BQB11. Para hablar de la clínica es importante hacer una pequeña reseña de cómo este eritema multiforme ha sido visto en la historia, ¿no? Empezamos que en 1866 von Evrard lo describió por primera vez como lesiones cutáneas con cambios concéntricos de color en diana o escarapela,
distribuidas en forma simétrica. Posteriormente, en 1922, Steven Johnson publicó 2 casos de niños con un exantema generalizado, que se caracterizaba porque tenían lesiones cutáneas distintas a las descritas por von Ebrard, o sea, tipo diana o escarapela, ¿no? Y tenía una afectación en las mucosas orales oftálmicas, así como fiebre. Posteriormente, en 1950, Thomas sugirió que el eritema multiforme y el síndrome de Stevens-Johnson eran variantes del mismo proceso patológico y propuso llamar eritema menor, ¿no?, a las formas cutáneas menos agresivas descritas por Ebrard y eritema mayor a las formas cutáneas más agresivas descritas por Stevens-Johnson. Y finalmente, en 1956, Lyell publicó una serie de pacientes con una reacción cutánea mucosa grave que incluía un exceso de edema que evolucionaba rápidamente a necrosis, grandes ampollas con despegamiento dérmico epidérmico y que tenía un grave pronóstico, la muerte, ¿no? Es lo que se conoció como la necrolisis epidérmica tóxica. Entonces, vamos a hablar primero del eritema menor, ¿no? Donde las lesiones agudas son recurrentes o no, se autolimitan en el curso de 2 a 4 semanas. En la piel vamos a tener que encontrar las lesiones diana o tipo escarapela, ¿no?, de un diámetro de 3 milímetros de diámetro, de forma redondeada, irregular, en forma simétrica, bordes bien definidos y con al menos 3 zonas concéntricas diferentes, o lesiones en diana atípicas con tan solo 2 zonas concéntricas o bordes mal definidos. Puede haber vesículas en la zona central, ¿no? Estas están localizadas generalmente de forma simétrica en superficies extensoras de las extremidades o en la cara, y menos frecuentemente en la palma y en las plantas, afectando menos del 10%. O sea, el eritema menor afecta menos del 10% de la superficie corporal. El signo de Nikolsky es negativo. El signo de Nikolsky, como vamos a ver posteriormente, se da cuando hay un desprendimiento dérmico epidérmico de la piel, ¿no? Entonces, las mucosas, la afectación es mínima o inexistente, ¿ya?, en las mucosas en forma de máculas eritematosas o lesiones superficiales de la mucosa oral y los labios. No sé si se logra ver, acá tenemos lesiones en la piel, ¿no? Acá sí son lesiones eritematosas, meabulosas, ¿no?, parecidas a la escarapela. Aquí sí se ve bien marcado en las piernas de este paciente que son varias, ¿no?, lesiones simétricas en tipo escarapela. Aquí también. Entonces, ya sabemos que ocupa menos del 10% de la piel estas lesiones y Nikolsky negativo, o sea, no hay desprendimiento del epidérmico epidérmico. Después, el eritema mayor son lesiones agudas, recurrentes y no autolimitadas. Las lesiones curan, en 2 a 3 semanas, puede persistir hasta 1 mes y medio sin dejar secuelas. Aparecen tras días o semanas de que el paciente haya tenido una exposición a un antígeno. Puede ser un fármaco, puede ser una infección por una bacteria, un virus, ¿no? En la piel las lesiones son iguales a las relatadas en el eritema múltiple menor, tipo escarapela, pero más extensas, con un síndrome de Nikolsky negativo, o sea, no hay un desprendimiento dérmico epidérmico. Las mucosas tienen afección de varias, mucosas, especialmente la cavidad oral. La bibliografía relata que 40-60% tiene lesiones orales que se localizan típicamente en la parte anterior de la cavidad oral, incluyendo la lengua, en mucosas no queratinizadas, siendo infrecuente la afección gingival, aunque puede ocurrir aproximadamente en el 16% de los pacientes
con lesiones orales. Si vayamos a la clínica, esta es variable. En zonas eritematosas vamos a encontrar máculas hiperémicas, pápulas o vesículoampollas y erosiones superficiales cubiertas por una pseudomembrana de fibrina. Entonces hemos visto que ataca la piel y va a comprometer ya la mucosa, el edema mayor, múltiple mayor, especialmente la boca. Aquí también tenemos a los pacientes, ¿no? Las lesiones en la parte anterior de la lengua, en el labio, aquí también, ¿no? O sea, lesiones dérmicas en piel y en mucosa oral, estamos hablando de un eritema multiforme mayor. Entonces, también puede aparecer lesiones en diana, esas escarapelitas que describimos inicialmente, ¿no? En los labios, que además presentan la forma típica de erosiones y costras edemáticas. Las lesiones mucosas pueden preceder y aparecer simultáneamente o posteriormente a las lesiones de la piel. O sea, primero se presentan las lesiones en la boca y después las lesiones dérmicas o viceversa. El síndrome de Steven-Johnson es una enfermedad que se caracteriza porque el paciente presenta lesiones agudas no autolimitadas, ¿no? Es una patología totalmente grave que compromete el estado general. El paciente está en mal estado general que incluye manifestaciones viscerales, además de las que ya vamos a encontrar en piel y en mucosas, ¿no? En la piel va a haber pequeñas vesículas diseminadas que evolucionan hacia máculas purpúricas o lesiones en diana atípicas, sobre todo en el torso más que en las extremidades, ¿no? Con un signo de Nikolsky positivo en el 10%, en menos del 10%. O sea, hay un desprendimiento térmico epidérmico del 10%. Este es un video donde vamos a ver el signo de Nikolsky anar y se desprende la piel. La dermis de la epidermis, mira. La epidermis de la dermis, perdón. ¿Te das cuenta? Entonces, esta zona queda expuesta, esta zonita chiquita queda expuesta de la barrera, ¿no? Que cumple la piel. La piel sabemos que cumple una barrera, ¿no? De que nos aísla de varios factores externos que son dañinos para el cuerpo, ¿no? Las radiaciones, ¿no? Las bacterias. Hemos dicho que aquí en Steven Johnson, este signo de Nikolsky, ¿no? Es menos del 10%. Imagínate cuando este síndrome de Nikolsky sea mucho mayor. Entonces, a nivel de las mucosas hay afectación de una o más mucosas. Hemos dicho que la principal se afecta es la oral, puede haber también, puede tomar la conjuntiva ocular, la nasal, las genitales, lógicamente con secuelas cicatrizales. Si afecta la mucosa ocular, puede haber ceguera, ¿no? Se afecta lógicamente las mucosas de la boca, el paladar, con la presencia de ampollas y úlceras profundas cubiertas con una pseudomembrana, así como similares al que encontramos en el bermellón de los labios, con abundantes erosiones y costras edemáticas. Estas lesiones en las mucosas son muy dolorosas, ¿no? En casos muy severos, las lesiones pueden afectar las encías, la faringe, la lengua, la laringe, esófago, el algo respiratorio. Es por eso que Steven Johnson es una patología bien severa. En un 40% de los casos afecta la mucosa anogenital, papedral y conjuntiva. Las lesiones curan, lógicamente, dejando cicatrices, sobre todo a nivel ocular, produciendo lo que le dije, la ceguera. También en la garganta, esófago, bronquios y mucosas anogenitales. Mira, tú ves acá que está tomando la conjuntiva palpebral y la vulvar en este ojo.
Aquí esta boca, ¿no? Tiene lesiones, ¿no? Que toma las fauces, la lengua, los labios, ¿no? Aquí el glande también está tomado, tanto la piel como la mucosa. Lógicamente, esas lesiones que hay en las mucosas tienen que ir de la mano a lesiones dérmicas de distribución morbiliforme, mucosas bulosas en todo el organismo. Aquí vemos que hay el signo de Nicoll y mira cómo se pierde la piel. O sea, estas zonas están en contacto directo con el medio ambiente y presas de que por allí puedan entrar una infección. Se comportan como personas gran quemados, ¿no? Porque ingresa una infección, por acá también pierde calor, pierde electrolitos y son pacientes que deben ser manejados en las unidades de cuidados intensivos, especialmente en las unidades de quemados. La otra forma de interior multiforme es la necrólisis epidérmica tóxica, ¿no? Las lesiones agudas no se autolimitan, son cada vez más progresivas, afectan la piel, la mucosa, ya órganos internos, ¿no? Con un curso fulminante. Es una enfermedad extremadamente grave, la necrólisis epidérmica tóxica, típicamente es desencadenada por un fármaco, ¿no? Ocurre a las 3 semanas tras iniciar la toma de este fármaco, aunque puede ocurrir pocos días después si el paciente ya había estado en contacto anteriormente con el fármaco. Perdón, ¿no? Dice, a nivel de la piel, la afectación es similar al síndrome de Stevens-Johnson, o sea, va a haber lesiones a nivel de toda la piel eritematoblosas, ¿no? Pero más extensa en forma de ampollas y va a haber el signo de Nikolsky, ¿no? O sea, un desplegamiento epidémico. 30 al 100% de la superficie corporal está expuesta prácticamente. Es como un gran quemado. O sea, 30 a 100% que está expuesto es serio, ¿no? La afección a nivel de la mucosa es similar a la de Steven Johnson, pero más severa y también cura dejando cicatrices. Aquí ves todo un paciente, ¿ves? Con lesiones en el cuerpo de distribución morbiliforme, algunas zonas con un signo de Nikolsky positivo, me ha tomado cara, está el dorso con bastante, ¿no? Exposición prácticamente sin piel, el signo de Nikolsky positivo. Son pacientes que ya tienes que saber diferenciar, paciente que tenga una exposición a cualquier fármaco, ¿no? Tienes que pensar en ello. Es más aún si tiene lesiones dérmicas, maculares, bulosas en la piel y que cada vez va avanzando, ¿no? Lo primero que se tiene que decir por lógica, hacer una buena historia clínica, ver qué medicamento está tomando o cuáles son los últimos medicamentos que ha tomado y de ellos ver lo que en la tabla anterior presenté, que son los más frecuentes. Pero aún así, si no está dentro de esa tabla ese medicamento, tenemos que suspender toda la medicación. Entonces, se tiene que suspender también si es que el paciente utiliza alguna colonia, algún jaboncillo, porque está en riesgo la vida del paciente. A base del diagnóstico, lógicamente, tenemos que encontrar, ¿no? La clínica que hemos visto con lesiones a nivel de toda la piel, Nikolsky positivo, compromiso de bastantes mucosas. Desde el punto de vista histológico se va a encontrar la presencia de edema intra y intercelular, queratinocitos necróticos con liquefacción focal en las capas inferiores de la epidermis. También se va a encontrar infiltrado inflamatorio mixto con predominio de linfocitos tipo B a lo largo de la unión térmico-epidérmica, también alteración vacuolar de la capa basal y fisuras en la unión dérmico-epidérmica con formación de ampollas subepiteliales y en ocasiones intraepiteliales, así como infiltrado linfohistocitario perivascular sin vasculitis. Si hacemos examen de inmunofluorescencia tanto directa como indirecta, esta es negativa y sirve sobre todo para descartar de otros procesos. Entonces,
Los hallazgos del laboratorio en el eritema multiforme menor son normales en el eritema multiforme mayor. No puede haber una tasa o una velocidad de segmentación glomerular incrementada, la presencia de leucocitosis moderada, ¿no? Ligero aumento de las transaminasas que te indica que hay afección hepática, el síndrome de Steven-Johnson y la necrosis epidémica tóxica pueden presentar fiebre, ¿no? Lógicamente porque hay bastantes zonas que hay desprendimiento de la piel y lugar por donde ingresan los gérmenes propios que tenemos en la piel, tipo estafilococo, estreptococo, ¿no? Y los hallazgos de laboratorio dependerán del grado de afección de otros órganos internos. El diagnóstico diferencial sí puede hacerse con otras entidades, como por ejemplo la infección herpética, ¿no? Sobre todo si hay ausencia de lesión en la piel, estomatitis aptóxica, pero esta estomatitis aptóxica solamente las lesiones es en la boca. Tendríamos que ver que también haya lesiones a nivel del cuerpo. Dos estomatitis aptóxica recidivante, el pénfigo, que es una patología que solamente afecta la piel, ¿no? Que puede ser de etiología neoplásica, y el pénfigoide. En cuanto al tratamiento, el tratamiento depende de la severidad, pero aquí hay que poner bien claro. O sea, hemos visto, pues, si un paciente tiene una ampolla, un eritema, tiene una o dos lesiones en el cuerpo, no hay ninguna importancia. Pero si tú ves, de acuerdo a historia, porque el paciente te va a referir, yo tenía uno, dos, ¿no? Eh, entonces, ¿y por qué está yendo al hospital? Sí, porque esas una o dos lesiones aparecieron en 5 días antes de su ingreso, y ha visto que se va comprometiendo cada vez más, y lo que les llama la atención es la presencia de la mucosa que más se compromete. ¿Cuál es? La mucosa oral. Va a tener dificultad para alimentar, ¿no? Dolor que se va a experimentar ante sabores suaves o alimentos muy calientes o muy fríos. Entonces, eso los lleva al, al, al hospital. Entonces, dependiendo de la serie, no hay que actuar rápido, no hay que esperar que el paciente de un eritema multiforme menor pase al mayor, porque ahí tiene más posibilidades de llegar a la muerte, ¿no? Entonces, sí, el eritema multiforme leve se administra tratamiento sintomático de las lesiones, como por ejemplo analgésicos tipo tópico, ¿no? O sistémico, compresas de suero, enjuagues bucales si afecta a las mucosas orales, lógicamente acompañado de anestésicos orales, porque la dieta le va a ser dificultoso. Debe tener una dieta para evitar comidas picantes, que tengan sabores muy dulces o muy amargos, ¿no? Porque aumenta su sensibilidad, la ingesta de líquidos, y también tomar una dieta blanda, ¿no? Analérgica, porque el paciente cualquier alérgeno, por menor que sea, lo va a exacerbar. También puede administrarse corticoides por vía tópica, antibiótico lógicamente, para prevenir afecciones. ¿No? El paciente adulto con historia de infección por el virus de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Que está recibiendo una terapia antivírica, también debe recibirlo. ¿Por qué? Porque también es una causa de inmunodeficiencia adquirida. El tratamiento episódico agudo con aciclovir está indicado solo cuando se instaura muy precozmente. Se le da una dosis de 200-800 miligramos de aciclovir por día para ir disminuyendo en forma progresiva hasta encontrar dosis menos capaz de prevenir las recidivas, es decir, 200 a 400 miligramos por día por 5 a 6 meses. Existe controversia en el uso de los glucocorticoides sistémicos en el eritema moderado, ¿no? El eritema multiforme moderado recurrente debido al herpes simplex. La instauración de tratamiento iría encaminada a mejorar la sintomatología y acortar el proceso. La dosis que proponen los síntomas, los distintos autores, no varían entre dosis de 30 a 50 miligramos al día de prednisona o metilprednisolona. A veces, los pacientes que ya tienen eritema multiforme mayor, se le tiene que dar
pulsos de corticoides que pueden llevar a a la inmunosupresión. Entonces se le da pulsos de metilprednisolona de 1 gramo por día por 3 días. Para esto, el paciente tiene que desfocalizarse, se le tiene que sacar estudios para ver si no tiene de radiografía, para ver si no OBK, si no tiene, por ejemplo, tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, si tiene un absceso dentario, hay que sacarlo porque como lo vas a inmunosuprimir, ese absceso se puede agrandar y producir un absceso cada vez más grande. Entonces, el paciente se tiene que poner en la balanza riesgo-beneficio, ¿no? Y a veces, muchas veces, como ha sucedido en las emergencias, ¿no? Que el paciente ingresa ya con un eritema multiforme mayor, un Steven Johnson, ¿no? Y nosotros no nos da tiempo para desfocalizar al paciente y damos pulsos de metilprednisolona porque la vida del paciente está en peligro, ¿no? Entonces, damos pulso de metilprednisolona y ese paciente tiene que aislarse en un ambiente porque está inmunodeprimido. Y si nosotros tenemos un resfrío común y entramos a verlo, no podemos contagiar a ese paciente y es por eso que debemos cuidar al paciente de nosotros. Eso se llama un aislamiento invertido, mientras que el otro tipo de aislamiento, el común, se da, por ejemplo, en pacientes que tienen tuberculosis, BK positivo, tres cruces, y que nosotros tenemos que cuidar de infectarnos de ese paciente, ¿no? Aquí, cuando das pulsos de metilprednisolona, ¿no? Que son glucocorticoides de dosis alta, tienes que evitar que el paciente se contagie de algún proceso respiratorio viral que nosotros podamos tener. Entonces, acá la bibliografía dice que el tratamiento de corticoides está contraindicado en pacientes inmunocomprometidos o que tengan procesos infecciosos premórbidos en los cuales la inducción de una inmunosupresión por parte de los corticoides podría ser peligrosa. Eso es lo que le decía, ¿no? Está contraindicado en pacientes, por ejemplo, si no sabemos que tiene TBC, le metemos la tuberculosis exacerbada, pero a veces no nos da tiempo. La tuberculosis, ustedes saben que para descartar tiene que tener un BK positivo. Si no tienes BK positivo, no puedes saber, ¿no? Y el paciente tiene las mucosas orales comprometidas. Es bien difícil que salga la muestra, ¿no? Otros autores también obtienen buenos resultados dando diferentes tipos de medicamentos, levamisol por 3 días consecutivos, azatropina, talidomida, dapsona, methotrexate, micofenolato, que son inmunosupresores, ¿no? Un pequeño porcentaje de pacientes han obtenido buena respuesta con fármacos antimaláricos como la hidroxicloroquina. También nos refieren que ante un Steven Johnson o una necrosis tóxica, el paciente precisa hospitalización en la unidad de quemados, ¿no? O cuidados intensivos, que les dije inicialmente, donde se tiene que hacer un control riguroso de los electrolitos, porque la piel no está y el paciente va a deshidratarse, va a perder líquido y agua, porque la piel evita eso, ¿no? Imagínate que tú pierdas el 70% de la piel, estás expuesto a infecciones, estás expuesto a una deshidratación severa, a que los electrolitos salgan por ahí. Es por eso que el pronóstico es muy reservado. Entonces, si tienes tú ya un paciente que tiene lesiones dérmicas en la piel y que se va incrementando, el primer signo de alarma que te debe llevar a decir a ti para que tú ya lo envíes al hospital es el compromiso de mucosas. La primera mucosa, la mucosa oral, y tú le pones eritema multiforme, ¿no? Y lo mandas al hospital para evitar que tenga el síndrome de Steven Johnson o la necrosis epidémica tóxica, ¿de acuerdo? Entonces, este es lo que debemos hacer. Se realizará un tratamiento sintomático monitorizando la función respiratoria, monitorizando la función hemodinámica, el nivel de conciencia, se vigila las superficies corporales con despegamiento epidémico, o sea, aquellos que no tengan piel, para volver a la necesidad de fluidos y que responda por vía endovenosa. Se extremarán las condiciones de antisepsia empleando antibióticos sistémicos solo cuando sea necesario. Se puede hacer un debridamiento de la piel necrótica si
y se extremarán cuidados si el paciente tiene compromiso con las mucosas oculares para evitar secuelas, ¿no? Usando, por ejemplo, spray con clorexidina, si está comprometida la mucosa oral. Además, dice, los corticoides sistémicos se han utilizado inmunosupresores, también se ha utilizado, por ejemplo, plasmaféresis, agentes anticitocinas e infusiones intravenosas de inmunoglobulinas, con el único afán de tratar de salvar la vida de esos pacientes, ¿no? Es una medida heroica cuando tú tienes un paciente con síndrome de Steven-Johnson o la necrolisis tóxica epidérmica. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene un pronóstico de vida muy reservado, dice que es decirle al paciente. ¿No? En cuanto al pronóstico, las formas de eritema multiforme menor, ¿no? Se resuelven espontáneamente, 1 de 3 a 4 semanas sin dejar secuela, ¿no? La instalación de tratamiento puede mejorar la sintomatología y acortar el proceso. En las formas mayores, como ya mencioné, de eritema multiforme, los pacientes pueden fallecer o pueden acabar con secuelas graves. La tasa de mortalidad de Steven-Johnson es del 10%, y de la necrosis epidérmica tóxica es del 25 al 75%. Por eso ustedes tienen que hablar bien con la familia, no esperar hasta el último para referir al paciente a un establecimiento de mayor nivel, ¿no? Y empeoran el pronóstico la existencia de una gran extensión de zona desnudada de la piel, ¿no? También si tiene compromiso renal o compromiso pulmonar, el pronóstico es peor. Bueno, hasta aquí hemos hablado de esta patología que no sé si ustedes la vean, yo la he visto algo de 4 veces, ¿no? Un paciente que tuvo inicio de tratamiento para tuberculosis, joven, se murió el paciente con Steven Johnson, y una niñita que llegó a salud porque ingirió un antiinflamatorio, estaba con dolor de, ¿cómo se dice?, de una articulación, se fue a la farmacia y tomó por 5 días, después de ahí le comenzó a salir las lesiones en piel, y cuando ya comprometió mucosa y los ojitos, recién llegó allí. Y allí el proceso ha continuado, terminó en cuidados intensivos. Esto, señores alumnos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Recuerden que las lesiones primarias o secundarias no pueden ser las primeras que empiecen antes de comprometer las mucosas. Hay que estar alertas. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? No, todo No, está bien. Ya, jóvenes. Entonces damos por terminada la clase, ¿ah? Hasta luego. hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor. Hasta luego. Hasta luego.